Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana hoy aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia, pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, se encuentra ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Y hoy, precisamente hoy, domingo, a las 10:30 de la mañana, tenemos nuestro encuentro de culto dominical, así que les estamos invitando para que usted pudiera asistir en calle España 914, barrio Palumbo del departamento de Godoy Cruz. Y en esta serie de Tiempo de Bendecir venimos siguiendo los escritos del pan diario y hoy vamos a ver, midamos nuestro crecimiento. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 6, versos 6 al 15. ¿Cómo medir nuestro crecimiento? Acá Jesús nos enseña algo poderoso y es llegar al nivel del perdón. Muchas veces creemos haber perdonado, pero hay síntomas que podemos observar en nosotros cuando nos molesta algo de las personas que alguna vez nos ofendió, ya sea cuando habla o expresa algún logro. Nos ponemos en actitud competitiva, o cuando necesitamos hablar con otra persona tratando de justificarnos lo que deberíamos hablar con aquel que nos ofendió. No es buen crecimiento solo hacer cosas de obras. Debemos animarnos a dejar que el Espíritu nos examine para crecer primero. Tenemos que reconocer la necesidad de cambios en nuestra vida. Si tratamos de ocultar nuestras debilidades y pecados, jamás lo venceremos. Así que el requisito previo para crecer es la sinceridad. Debemos ser honestos con el Señor y con nosotros mismos. No tenemos que aparentar nada. En Cristo somos libres para ser auténticos. Los fariseos trataron de aparentar una gran santidad, pero Jesús fue muy duro con ellos por su hipocresía. Lea Mateo capítulo 23, verso 27. Si algo que lo molestaba al Señor era la hipocresía, justamente, de aquellos que esgrimían esa santidad tan rígida como estos grupos de fariseos, escribas y demás que estaban ejerciendo, ¿no es cierto?, el servicio sacerdotal en el templo. Seguramente no eran todos, pero lamentablemente los que estaban al frente, sumo sacerdote y sus colaboradores más íntimos, eran verdaderamente los que estaban ejerciendo ese dominio de esa manera, ¿no? Porque no lo hacían solamente como religiosos, sino también políticamente. O sea, ellos se erigían como partidos políticos dentro del mismo Estado de Israel, y eso generaba, ¿no es cierto?, una gran controversia con el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús fue dirigido precisamente a todos aquellos que ellos despreciaban, aquellos que les negaban la posibilidad de acercarse al reino de Dios, de tener la oportunidad
de estar cerca. Por eso los discípulos veían en Jesús que hablaba con una autoridad que tenía que ver con el compromiso de vida que Jesús ejercía con el pueblo, con aquellos que le seguían y aún con aquellos que no le seguían. Siempre estaba esta actitud misericordiosa de Jesús sobre cada uno de los que se acercaban a él. Tal es así que entre los discípulos hubo una variada gama de servidores que tenían distintas posturas en cuanto a lo religioso y a lo político. Tuvo entre ellos, ¿no es cierto?, un publicano que le cobraba impuestos a los judíos en nombre de Roma, y entre ellos tenía un celote que era un guerrillero. Entonces, y bueno, y así como cada uno de los discípulos tenía una impronta, ¿no es cierto?, que mostró precisamente esta multiforme gracia de Dios sobre la vida de los discípulos primero y después de los seguidores que permanecieron al lado de Jesús casi hasta el final. Y después de la resurrección de Cristo, en la manifestación del Pentecostés, en el aposento alto, cuando se comienza a desarrollar y a manifestar el poder del Espíritu Santo a través de los discípulos, formando lo que hoy conocemos nosotros como iglesia, que el apóstol Pablo la define también como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Ahora, ¿cómo mido yo mi crecimiento? Porque acá está el tema. Somos muy dados a querer medir el crecimiento del otro. Y según nuestros parámetros. Generalmente, cuando miramos a otra persona, la miramos y la juzgamos según los hechos que supuestamente nosotros vemos en las personas. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos según nuestras motivaciones. Por eso es que cuando alguien ofende a alguien dice, no, yo no quería hacer esto, yo no quería decir esto, o tratamos siempre de poner la excusa en medio del discurso, en medio del juicio. Pero muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, sé que a muchos de los que siguen estos videos, porque me lo han comentado y me lo han hecho saber, les sucede también, de ver una persona venir, ¿no es cierto?, con quien hemos tenido en nuestra vida en algún momento algún encontronazo o algún desacuerdo fuerte. Vemos venir al otro como quien ve, ¿no es cierto?, venir a alguien que parece una piedra en el zapato, ¿no? Mejor lejos, me molesta. Pero, y a veces esgrimimos nuestras hipocresías mostrando una sonrisa, pero en el fondo verdaderamente estamos produciendo hacia la otra persona una situación de descrédito, de mala mirada, de prejuzgamiento, de juzgar mal las actitudes de las otras personas, porque precisamente nosotros juzgamos a los demás según sus acciones, de acuerdo a lo que a nosotros nos parece ver, pero cuando nos miramos a nosotros mismos nos juzgamos
según nuestras intenciones, entre comillas. Y acá es donde Jesús confronta a los discípulos en la enseñanza del Padre Nuestro. Porque el Señor Jesús veía verdaderamente en sus discípulos que había ocupación en ellos y preocupación en ellos, porque ellos se veían que tenían falencias y veían que lo que Jesús oraba recibía una recompensa, una respuesta de parte de Dios. Entonces le piden que les enseñe a orar. Y el Señor Jesús, muy sabiamente, va a introducir en el discurso con sus discípulos lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Pero previo a eso, Jesús dice algo muy importante, que es tanto o más importante que el Padre Nuestro mismo. Porque dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Si hay algo que le moleste al Señor es la hipocresía. Que yo diga una cosa, esté sintiendo otra y exprese otra. Y quiera justificarme o poner una excusa. Y quiero darle una noticia, hermana querida, hermano querido. Dios no escucha excusas, porque conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Antes de que abramos la boca, Él ya conoce nuestro sentimiento, nuestra intención, nuestro pensamiento. Entonces, en vano mirarse a través de ese espejo. Por eso es que el Señor Jesús, cuando lo confrontan a Él con el tema de su poder y de su manifestación y demás, y querían tentarlo, ¿no es cierto?, para ver hasta dónde Él se autodefendía, Él le dice algo tremendo a los que lo confrontaban. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos obras. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y fíjese que Él no niega que echaban fuera demonios, que tenían obra, que hacían cosas para el servicio. No les niega esa realidad. ¿Por qué? Por aquello que le está escrito en la palabra, que los dones que nos son dados son irrevocables. Dios nos revoca lo que nos dio. El tema está con el uso que nosotros le damos a ese servicio, a ese ministerio, a esa entrega. Pero Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque Él desconoce la hipocresía. Usted no lo va a convencer a Dios esgrimiendo todas las cosas que hace. Él sabe usted lo que hace. Y sabe con qué intenciones lo hace. Y de qué manera las hace. Y frente a quién está usted. Cuando nosotros estamos llevando adelante un trabajo, una de las grandes tentaciones que tienen todos aquellos hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor, y se nota mucho también en aquellos que llegan a lugares de liderazgo, tienen la terrible tentación de esperar que los demás los estén sirviendo a ellos y que los honren a ellos, como si fueran mis servidores. Exigiéndolo.
Pero en nuestro andar y en nuestro caminar no somos capaces a veces de mover un dedo en función de eso. Le exigimos a los demás, pero sin nosotros poner en rigor todas estas cosas. Por eso el Señor dice, cerrada tu puerta, ora a tu Padre. En tu intimidad, en la intimidad de lo que eres. Habla al Padre con la sinceridad de tu corazón. Cuando usted ore, cuando usted se acerque a orar y empiece a manifestar y a expresar verdaderamente su oración, si se presta oído a lo que usted habla y de la manera que lo habla y cómo sale de su boca y en el orden que sale de su boca, usted va a descubrir verdaderamente en qué posición espiritual usted se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseña en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo siempre recuerdo una hermosa enseñanza que me dejó el pastor José María Silvestri, que fue mi primer pastor, hombre sabio del Señor. Yo veía que la gente cuando se acercaba a él era como que les desnudaba el alma. Inclusive hasta parecía como que estaba adivinando lo que le estaban diciendo, le iban a decir. Y a mí me movía la curiosidad de preguntarle siempre, le preguntaba. Y un día le pregunté esto, ¿cómo es que sabes que esto es así? Y me dijo, tenés que aprender a escuchar. Y prestar atención a cómo expresan las personas las palabras que salen de su boca. Porque en la forma que salen y en el orden que salen, ahí vas a ir descubriendo verdaderamente qué hay en su corazón. Cuando las personas expresan mucho porque yo hice, porque yo, el que está sentado en el centro del corazón de esa persona no es precisamente Jesús. Es su ego, su egocentrismo, su anhelo y su deseo de ser reconocido, de ser, y muchos de ser servidos. Cuando hemos venido a servir y no a ser servidos. De eso nos dio muestra el Señor y nos enseñó con su vida de que Él vino a servirnos, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó la calidad de siervo por su propia voluntad para agradar al Padre. Y esa es la actitud que mide el crecimiento verdaderamente. ¿A quién estoy queriendo agradar? ¿Al pastor? ¿Al hermanito? ¿A mi hijo? ¿A mi esposa? ¿Quiero estar agradando solamente a ellos? ¿O verdaderamente quiero agradar a aquel que me llamó, que me ungió, que me dio la posibilidad de tener una nueva vida, de haberme sacado de mis muertes y delitos y pecados con su vida, con su entrega y su servicio? ¿Cómo mido mi crecimiento? ¿Cómo mide su crecimiento? Esto es importantísimo. Hay alguien que murió por usted y murió por mí y resucitó por usted y resucitó por mí. Solamente Él ha pagado el precio. Él es el Redentor. Él es el Señor. No se enseñoree de las almas, no se enseñoree de la gente,
No se enseñoree de sus excusas. No vaya con excusas al Señor. Y no vaya mirando la paja del ojo ajeno, porque siempre que mire la paja del ojo ajeno, seguramente hay una viga en nuestro ojo que no nos permite ver. Es tiempo de bendecir. Recuerde, hoy domingo, a las 10:30 de la mañana, recuerde que cambiamos el horario, antes lo hacíamos a las 11, ahora a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto dominical ahí en calle España, 914 del departamento de Godoy Cruz en el barrio Palumbo. Usted será muy bienvenido. El Señor le bendiga, nos estamos viendo Dios mediante mañana.